Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la grid de Bootstrap, que viene siendo parte del layout que ofrece el framework. Antes de continuar, quiero decirte lo siguiente. No porque diga grid de Bootstrap, quiere decir que se trata de grid CSS. No, completamente distinto. Grid, por sí sola, la palabra significa cuadrícula. Entonces, el tema que vamos a hablar ahorita es sobre la cuadrícula que ofrece Bootstrap para acomodar los elementos. Lo que hace es dividir el 100% del diseño en 12 columnas iguales. Es decir, que la grid de Bootstrap nos va a permitir crear columnas y dentro de estas columnas poner elementos. Pero para añadir columnas hay que seguir un patrón, porque esa es una característica de los frameworks, que tú debes de seguir el orden que ellos te establecen y el nombre correcto tal cual como te lo proponen. Si no llegase a seguir ese orden, puede ser que el comportamiento que tengas sea distinto. Entonces, ¿qué vamos a aprender en este capítulo? A crear columnas en Bootstrap. Vamos al editor. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra carpeta de Bootstrap, copiar la carpeta plantilla BP y pegarla dentro de nuestra carpeta de Bootstrap. Le cambiamos el nombre por grid-bp. Una vez hecho esto, vamos a abrir la carpeta en el editor. Abrimos nuestro index.html. Voy a crear un nuevo archivo con el nombre de notas.txt. Dentro voy a poner todas las clases que vamos a ver en esta sección. Yo ya las tengo preparadas en un archivo. Solamente voy a hacer un copy-paste. En pantalla tienes lo que es una estructura general de una página. En la parte de arriba el header, al lado izquierdo la site, del lado derecho el article, más abajo más artículos y al final un footer. Bueno, este es el diseño y lo que hace Bootstrap es dividir nuestro diseño, más no la página completa, en 12 columnas. He aumentado un poco más la opacidad del color de cada una de las columnas para que alcances a percibir mejor. Y bien, este diseño lo he dividido en 12 columnas. En la parte de arriba te las he enumerado para evitarnos estar contando una por una a la hora de explicarte. El elemento header, como te estarás dando cuenta, abarca lo que son las 12 columnas. Y en Bootstrap le dirías, ¿sabes qué? Elemento header quiero que abarque las 12 columnas. El elemento aside abarque únicamente 4 columnas. El elemento article quiero que abarque 8. ¿Y por qué 8? Porque aquí ya llevamos 4. Nos sobran 8. 4 más 8, 12. Eso es algo súper mega importante, que la suma de cada uno de los elementos que conforman una fila sumen la cantidad de 12 columnas. Caso contrario, el elemento que ya no ocupo se posiciona debajo de los elementos. Por un momento hace pensar que se ha generado una nueva fila. Continuamos. Los artículos de forma individual, cada uno va a abarcar 3 columnas. En total son 4. 3 por 4 son 12. Y por último, el footer. El footer, al igual que el header, está ocupando lo que son las 12 columnas. Y de esa forma podemos trabajar con Bootstrap. Dividir nuestros diseños en 12 columnas, indicándole cuánto va a ocupar cada elemento en cada tamaño de pantalla. ¿Ok? Porque recordemos que Bootstrap nos permite hacer diseños responsive de una manera muy sencilla. Y debido a este punto que te acabo de mencionar, Bootstrap utiliza lo que son los media queries con los siguientes breakpoints. Utiliza el breakpoint con el max width de 575.98 píxeles para dispositivos móviles. Utiliza el breakpoint 767.98 para teléfonos en formato landscape.
el tamaño 991.98 para tabletas, 1199.98 para computadoras de escritorio. Estos puntos son los que te ofrece Bootstrap y sobre los cuales haces su mayor y minor breakpoints. Regresemos al editor. Empecemos con los temas. Para crear una cuadrícula, Bootstrap te pide primero que definas el tipo de contenedor. El contenedor es quien va a dictar el ancho del contenido. Valga la expresión, pero eso es lo que hace. Los tipos de contenedores que nos ofrece son los siguientes: container, container y un tamaño, y container fluid. El primero lo que hace es centrar el contenido de forma horizontal. Veamos. Aquí dentro del body voy a agregar un div con la clase container. Dentro voy a poner el h1 y le voy a agregar una clase extra, bg. Y los estilos los voy a agregar aquí, dentro del body. Sé que esto no es una buena práctica, pero solamente quiero ponerle un color a ese div para que veas el ancho que ocupa el elemento con la clase container. Guardo, abro mi página en el navegador. Como ves, lo que hace la clase container es centrar el contenido que tiene el elemento de forma horizontal. Si yo hago esto más pequeño, es decir, me cambio de tamaño de ventana, el elemento sigue centrado. Llega un momento en que la clase container ya no se puede centrar debido a que ya no hay mucho espacio con respecto al ancho de pantalla. Pero si yo hago más grande esto, cheque que el contenido del elemento sigue centrado. Y esos brinquitos que ves corresponden a los breakpoints que dicta Bootstrap, que son 576, 768, 1200, entre otros. Regresemos al editor. Vamos a utilizar la siguiente clase, container tamaño. Esta clase lo que hace es también centrar el contenido del elemento en un tamaño especial. Los tamaños que tenemos o que nos brinda Bootstrap son los siguientes. Aquí en la documentación, en el apartado de Layout, en la opción Overview, se encuentra una tabla después del título Containers, en la cual se explica correctamente cada uno de los tamaños que Bootstrap nos ofrece. Y pasa que si tú llegas a agregar la clase container-sm y la pantalla es menor a 576, el ancho del contenido va a ser igual al 100%. De lo contrario, si la pantalla es mayor o igual a 576 píxeles, la clase container-sm, su ancho de contenido va a ser igual a 540 píxeles. De lo contrario, si el ancho de la pantalla es mayor o igual a 768 píxeles, ahora container-sm va a medir 720 píxeles. Si la pantalla es mayor o igual a 992 píxeles, el ancho de pantalla ahora será 960 píxeles. Y por último, si no es ninguna de las anteriores y la pantalla es mayor o igual a 1200 píxeles, el tamaño del ancho del contenido va a ser igual a 1140 píxeles. Lo mismo pasa con container MD, LG y XL. ¿Tienen pequeñas variaciones? Claro, los puedes ver en esta tablita. Pero ahora, ¿qué significa SM? SM significa small, MD significa medium, LG significa large y XL significa extra large. Y ya que estamos aquí, vamos a ver qué pasa con la clase Container Fluid. Esta clase en el tamaño extra small, small, medium, large y extra large siempre abarca el 100% del ancho de la pantalla. Vamos al editor.
Vamos a hacer primero la parte de aquí, después la siguiente. De forma rápida, aquí voy a poner los tamaños que tenemos. Empecemos. A este elemento le voy a cambiar la clase por container LG. Guardo, voy al navegador, cambio la pestaña a la del documento en el que estoy trabajando. Ahorita el contenido se encuentra centrado, porque el ancho de la página es mayor a 1200 píxeles. Pero si yo hago esto más pequeño, deja de estar centrado. Y para no hacer trampa, voy a activar el inspector de propiedades. Activo Responsive. Ahorita el tamaño es 1041, pero si yo hago más pequeño, ¿qué pasó? Que ya no se centró mi contenido. Y es porque pusimos la clase container-lg. En un tamaño extra pequeño de pantalla va a abarcar el 100%. En un tamaño pequeño va a abarcar el 100%. En un tamaño medium también va a abarcar el 100%. En un tamaño largo va a abarcar 960 y en un tamaño extra large va a abarcar 1140 píxeles. Ahorita el tamaño de mi ventana es menor a 992, es por eso que mi elemento abarca el 100%. Si yo le pongo 1200, se centra. Si le pongo 992, se sigue centrando. Pero si le pongo 991, si mide 991, el contenido ya no se centra. Pero si mide 992, se centra. Si mide 1200, se centra. Y es así como funcionan los tamaños de container. ¿Por qué existe esta clase? Porque tal vez tú en un tamaño de dispositivo móvil quieres que tu contenido abarque el 100% del ancho de la página, pero en un dispositivo grande querrás que se centre el contenido porque tienes demasiado espacio. Entonces, para eso está. Tú puedes decir exactamente en qué tamaño de pantalla quieres que se centre tu contenido con la clase container. Y por último, la clase container fluid. Lo que hace esta clase es abarcar el 100% del ancho de la página en todos los tamaños. ¿Cuáles tamaños? En SM, MD, LG y XL siempre va a abarcar el 100%. Vamos a verlo. Regreso a HTML, cambio la clase container-lg por container fluid. Guardo, me voy al navegador. Ahorita estoy en un tamaño de 1200. Si pongo 920, 769, sigue igual. Pongo 600, igual. 540, 360, 1400, lo mismo. ¿Ok? Y bien, esas serían todas las clases que tenemos con contenedor. En conclusión, utiliza la clase container cuando quieres que en todos los anchos de pantalla se centre tu contenido. O puedes utilizar la clase container seguida del tamaño en el que quieras que se centre el contenido. O si quieres que abarque siempre el 100% del ancho de la página, utiliza container fluid.